La máquina del SEO, episodio número 63. Hola a todas, hola a todos, bienvenidas, bienvenidos una vez más a la máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y en este episodio 63, ya 63 episodios de la máquina del SEO, en este episodio 63 les traigo una entrevista con César Aparicio. Con César vamos a hablar, ya es la segunda vez que viene al podcast. La vez pasada hablamos un poco de SafeCont, que es su herramienta, su tool SEO. Y ahora vamos a hablar de link building. Vamos a dedicar todo este episodio a preguntas de link building que tengo ganas de hacerle a César para que nos cuente su experiencia desde la agencia y también su experiencia personal trabajando en este fascinante área del SEO. Les cuento que este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado, que como saben encuentran en ahrefs.com. Y también les cuento que en andrescloster.com /episodio 63, así como también en todas las plataformas de podcast, pueden escuchar este episodio de donde sea que lo estén haciendo. Dejen por favor esas 5 estrellitas, pulgares arriba, comentarios, lo comparten en Twitter, se lo cuentan a sus familiares. Así llegamos a la mayor cantidad de gente interesada en SEO, en producto, en marketing digital. Los dejo entonces ya mismo con esta conversación que tuvimos con César Aparicio sobre link building avanzado. Bueno, estamos en comunicación con César Aparicio, que afortunadamente para nosotros aceptó la segunda invitación para venir a la máquina del SEO. ¿Cómo estás, César? Bienvenido nuevamente a este podcast. Gracias por la nueva invitación. Cualquiera te dice que no, con lo que me gustan a mí tus podcasts. Soy fan. Me voy a hacer una camiseta que ponga Andrés Closter de closter.com @closter, que es lo más, cada vez que lo escucho. Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter. Y ahora le agregamos Instagram, así es cada vez más larga esa parte. Es lo más. La digo, tomo mucho aire y la digo toda junta. Es buenísima. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo te trata este comienzo de 2019? Apretado. Muy apretado, siempre muy apretado, pero he decidido cambiar, desde mediados del año pasado, decidí cambiar un poquito el ritmo de vida porque no se podía vivir con tanto agobio y tanto estrés, y ahora lo que intento es organizarme todo muchísimo mejor, aunque tengo mucho trabajo, habitualmente más del que puedo llevar a cabo, pero estoy intentando poner orden, que lo había dejado un poquito de lado durante los últimos años. Así que bien, siempre bien, este año va a ser un buen año. Bien. Perfecto. El año pasado, justamente en 2018, viniste a la máquina del SEO por primera vez y hablamos principalmente de SafeCont. Pueden ir a escuchar, no recuerdo el nombre de la entrevista, pero pueden googlear la máquina del SEO, César Aparicio, SafeCont, y va a aparecer, y si no vamos a poner el enlace en la URL de este episodio. Mi idea, César, para esta entrevista es que hablemos un poquito de link building. ¿Qué te parece? A tope, no te cortes con las preguntas, que así hay más emoción. Excelente. Justo da la casualidad que unos días previos a la grabación de esta entrevista lanzaron ahí desde Cráneo Privilegiado. Me cuesta mucho decir el nombre. Privilegiado. Cráneo Privilegiado, sí, efectivamente, porque tiene una errata en la E, que no es una errata sin querer, sino es a propósito. Bien, ¿por qué no cráneo privilegiado? No se trata de un cráneo que tiene un privilegio. Sí, efectivamente, pero el nombre viene de un libro que me gusta mucho, Luces de Bohemia, de Valle Inclán, que es un escritor español, y la trama se desarrolla, bueno, no voy a entrar en el tema, pero se utiliza unas cuantas veces esa expresión como eres muy brillante, pero siempre tienes algún fallo. Cráneo privilegiado, pues eso es, más o menos. Qué bella historia. Y eso conlleva a que años después tengamos problemas para pronunciar. Yo tengo como que concentrarme antes de decirlo, pero sí. Acostumbrarse al punto.
Es acostumbrarse y punto. Desde Cráneo Privilegiado lanzaron una guía de link building, una especie de guía definitiva, y te pido perdón por la expresión porque se asocia a veces a guías llenas de humo, pero en este caso realmente son más de 80 páginas en un PDF a descargar, con un poco todo lo que se necesita hacer sobre link building. ¿Te gusta esa definición? Me dijeron que le pusiera el nombre de guía definitiva, pero guías definitivas hay muchas, así que no debe ser definitiva ninguna, y decidí llamarla la guía de aprendizaje de link building más exhaustiva en español, que yo creo que definitiva no hay ninguna, pero exhaustiva lo es bastante. Y para aquellos que se estén iniciando en el mundo del link building o del SEO en general o tengan curiosidad por la materia, creo que hemos conseguido algo bastante logrado, con muy buena información. A lo mejor podríamos haber editado un poquito más, con más tiempo, pero no tuvimos suficiente. Y yo creo que a día de hoy en español es probablemente la mejor guía de link building que hay, y no me arriesgaría mucho a decir que al menos gratuita también en cualquier idioma, porque si bien es cierto que conozco algún libro de link building de hace ya algunos años, eran de pago, así que esto es gratuito y sin ánimo de lucro. Bien. Lo bueno de este tipo de recursos es que ponen un piso, ¿no? Como bueno, si vamos a hablar de link building, tengamos un piso en la parte más conceptual, si se quiere, en la parte donde tal vez no hay tanta discusión, me atrevería a decir, como que en las diferentes áreas del SEO, link building siendo una de ellas, hay una parte de conocimiento y luego hay una parte donde ya hay más discusión. Esto me parece que intenta zanjar un poco la primer parte, me parece, ¿no? Sí, claro, y además es una buena base, consideramos que es una buena base para que luego aquellos, pues eso, como decíamos, que estén interesados puedan forjarse luego sus propias ideas en cuestiones más avanzadas, más adelante. Hacer una guía, por ejemplo, que la pudiera tener en mente, hacer una guía de link building avanzado, aunque tuviera menos hojas, sería muchísimo más complicado por lo que dices tú. Hay temas discutibles, diferentes opiniones, y sinceramente me intento apartar siempre de las opiniones que son subjetivas e intentar ser lo más objetivo posible basándome en los datos, cosa bastante importante y que en ocasiones se suelen dejar de lado por opiniones sesgadas que podamos tener nosotros o porque veamos resultados que coinciden con nuestras opiniones. Pero bueno, en fin, es otro tema. Claro, que es tan sencillo también de llegar a la conclusión cuando querés ver que ahí está el efecto causal que querés ver. Efectivamente. Sí, la primera pregunta que te quiero hacer, escribiste un artículo en su momento, si no me equivoco, hablando de esa pregunta como del SEO, esa pregunta mítica que es: ¿se puede posicionar sin enlaces? Luego recuerdo que en una entrevista que te hizo Emilio de Campamento Web, que también recomiendo esa entrevista, te hace la misma pregunta, como un buen disparador para hablar de link building, de links en general, de SEO en general, que es: ¿se puede posicionar sin enlace? Yo creo, César, que la respuesta que diste fue un poquitito... O sea, creo que se queda corta. Y paso a explicarte por qué y ahora me decís qué te parece. Vamos ahí. ¿Por qué digo? ¿Se puede posicionar sin enlace si alguien y decís que alguien me traiga una web que no tenga ningún enlace y que esté posicionada? Yo creo que la pregunta difícil es si se puede posicionar sin hacer link building, que creo que no es lo mismo. Ah, bueno, son dos cosas completamente... Claro, son dos cosas completamente diferentes. Exactamente. La pregunta que te quiero hacer yo es la segunda. ¿Se puede posicionar sin hacer link building? Sí, de hecho, la mayoría de las URLs que te vas a encontrar en internet posicionando por determinadas keywords no tienen enlaces de terceros, es decir, enlaces de link building. Los enlaces sí los tienen, son internos, que son enlaces, pero no son externos. Tú imagínate cualquier e-commerce y tiene 5.000 productos, por ejemplo, esas 5.000 fichas de productos... Habrá algunas que posicionen sin que estén recibiendo ningún enlace externo. Pero lo que está claro que están posicionando porque están recibiendo autoridad a través de los enlaces internos del sitio. Bien. Hay que tener siempre en cuenta, enlaces son enlaces y luego podemos tenerlos internos y externos. ¿Podemos posicionar sin un enlace externo? Sí, pero tiene que haber enlaces internos, por supuesto. Bien, tiene que llegar Google a rastrearlo de alguna forma y poder enlazarlo con los otros nodos de la red. Efectivamente. Un problema que creo que tiene el link building cuando se enfrenta a proyectos gigantes es marcar dónde empieza y dónde termina la tarea del link building. Cuando decimos, bueno, los enlaces, la forma de conseguir enlaces, por ejemplo, la guía ahí en Cráneo
privilegiado tiene algunas formas de conseguir enlaces, algunas técnicas. Hay algunas que son más, comillas, SEO, y hay otras que son más, por ejemplo, relacionadas con contenidos, relacionadas con las relaciones públicas, relacionadas con una estrategia de branding. ¿Cómo se le pone fin? Porque en definitiva, si toda acción que se realiza para conseguir un link es hacer link building, entonces todo el área de branding de una empresa, todo el área de prensa de una empresa, todo tendría que ser parte del link building. No sé si me explico. ¿Cómo lo hacemos para encapsularlo cuando el link building, al tener obligatoriamente que relacionarse con el exterior, a veces tienen que incorporarse otras áreas, por ejemplo, en una empresa? Pues cuando estás haciendo PR, por ejemplo, relaciones públicas, para conseguir notoriedad para una marca, la mayoría de enlaces o referencias que estás recibiendo son genéricas. El link building lo que nos permite es que las referencias que estemos consiguiendo externas sean concretamente en la manera y forma que nosotros queremos. Es decir, no que hablen de mí por hablar, sino que hablen de mí utilizando determinado ancortés orientado a determinada landing page. Ahí es donde estaría la diferencia. Siempre podemos relacionar un poquito el PR con el link building, y si nos van a hacer una cita en cualquier otro sitio, pues intentar que esa cita esté enfocada en función a nuestros intereses. Pero en cualquier caso, siempre que hablen de ti, es bueno. Va a dotar de autoridad natural a la web, y luego ya podremos orquestar nosotros una campaña de link building en función de lo que queramos hacer, de link building o de arquitectura interna dentro del sitio, para hacer una distribución óptima del PageRank interno de nuestra web. Bien, digamos, el PR by consigue que hablen de nosotros, el link builder lo que hace es, bueno, ya nos enlazaron todos estos sitios con este anchor exacto, ahora variemos, ahora consigamos este tipo de links, digamos, construye ese patrón. Efectivamente, llegar donde no llega. Nadie te va a enlazar, aunque hables una empresa, un e-commerce grande, no te van a enlazar a las fichas del producto, te van a enlazar a la home o cosas así. En ocasiones sí te van a enlazar a la ficha de producto, pero nosotros nuestra finalidad es sacarle el máximo partido al menor número de links posibles. No poner links por poner links. Se puede ser muy eficiente haciendo las cosas bien, enlazando a la parte de la web que corresponde, utilizando el anchor que corresponde en función del sitio que nos enlaza y a dónde enlazamos, en fin, un montón de variables. Ya mencionaste en un par de ocasiones en minutos el tema del enlazado interno. ¿Lo asignás como parte del link building, lo que es la estructura y llevar ese PageRank, ese link juice a las secciones que más nos interesan, o es otra área del SEO? Fundamental. Como te decía al principio, enlaces son enlaces, los puede haber externos y los puede haber internos, pero la finalidad es la misma: conducir la información de un nodo a otro. Una arquitectura deficiente provoca que el link building externo, por supuesto es redundante esto, sea ineficiente. Una arquitectura interna eficiente de enlaces permite que la distribución de PageRank dentro del sitio web de los enlaces que provienen de terceros sea muchísimo más eficiente. De hecho, no es lo mismo enlazar a una categoría que a una subcategoría, o enlazar a la home. Si queremos trabajar el long tail o el middle tail o las keywords exactas, tendremos que trabajar de diferente manera y enlazar en diferentes partes de la web, en niveles de profundidad mayores, menores. En fin, la arquitectura va de manos de link building externo, por supuesto. Bien, y esa distribución del link juice, obviamente como en todas las tareas SEO, depende del sitio web, pero hay algunas buenas prácticas que veas que se cumplen en la mayoría de los sitios para que esos links externos sean lo más eficiente posible, porque se distribuye bien dentro del sitio. Hay algunas cosas... O sea, quiero usar como el ejemplo errado, porque es como una ley general que no sé dónde salió, esa cosa de todo a 3 links de todos lados, pero en ese sentido, como de reglas generales para distribuir bien el link juice. Bueno, que todo esté a 3 clics de todo, cualquiera que haya trabajado 3 sitios sabe que eso es una cosa bastante complicada de ejecutar. Es una cosa muy complicada de ejecutar. Las paginaciones son un ejemplo claro de que no suele pasar eso. Bueno, igual una vez no recuerdo si era un cliente o un lead, me dijo que lo había logrado porque desde el footer enlazaba a una página que tenía enlaces hacia todas las páginas internas. Y me dijo, lo logré lo que me decían, que todos enlaces. Y yo como, me parece que mejor no hagas eso. Sí, a mí eso
eso no me convence demasiado. Lo que deberíamos hacer en el caso de que no estuviéramos a 3 clics de la home, cosa complicada que habría partes, el link building sí nos vale para llevar arriba lo que no podemos hacer desde nuestro propio sitio. Es decir, aunque desde la home no podamos llegar en 3 clics a determinada región de nuestra web, sí podemos facilitarle a Google que encuentre determinadas partes a través de enlaces de terceros en sitios que sean convenientes. Respecto a lo que me preguntabas, ¿hay una norma, hay algo que se pueda decir de relacionar la arquitectura de un sitio con el link building que se cumpla de manera general? Una cosa obvia que en muchas ocasiones no se hace. Nunca enlazar siempre a las mismas partes de la web. Un enlazado natural conlleva que haya landings que tengan enlaces, que haya categorías que tengan enlaces y que la home tenga enlaces. No siempre enlazar con la keyword exacta a la landing que me conviene enlazar. Muchas veces está muy bien enlazar a partes aleatorias del sitio web, aleatorias entre comillas, que veamos que tiene un buen enlazado interno. Sí, sin patrón obvio, digamos. Sí, efectivamente. O sea, siempre, como norma general, enlazar a la web en general, no solo landing pages concretas que nos convengan a nosotros. Otra pregunta que me vuelve loco con respecto del link building, sobre todo cuando empresas grandes invierten un X budget, un presupuesto en link building, parte en compra de enlaces, parte en equipos, es muy difícil, se me hace, medir el retorno aislado del esfuerzo económico que se realiza en link building. Ya de por sí es difícil medir el retorno del SEO en un proyecto grande, pero más aún del link building. Y muchas veces lo que me sucede en empresas grandes que gastan una tonelada en link building es cómo hacen para darse cuenta si realmente no estarán invirtiendo de más y a lo mejor con menos conseguirían el mismo resultado porque se está obteniendo desde otro lado ese posicionamiento. No sé si me explico. Sí, te entiendo. De hecho, además, soy del parecer que menos habitualmente siempre es más. En el caso que dices de los grandes clientes, una manera, si te contratan para hacer una campaña de link building, por ejemplo, las cuestiones de contabilidad interna de la empresa a lo mejor nosotros no las sabemos, pero sí podemos vender lo que se puede conseguir. Pues hemos conseguido posicionar concretamente este tipo de keywords que es para las que tú me has contratado. Si la rentabilidad no es suficientemente alta, eso es un problema no solo de SEO, sino del departamento de adquisición de tráfico, bla 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 bla. Considero que es difícil ser capaces de calcular cuáles son los ingresos que vamos a recibir a través de determinado posicionamiento. Por ejemplo, te pongo un ejemplo fácil. Todo lo que va con la mano de barato, por ejemplo, una keyword y barato, a lo mejor el rendimiento que nos está dando, aunque estemos en primera posición y conseguir estar en primera posición, en muchas ocasiones no nos da el rédito económico que conlleva, porque la keyword es muy, muy competida, porque va con la palabra barato, pero las cosas que van con la palabra barato en muchas ocasiones tienen un margen muy pequeño. Sí, son baratas, básicamente. Salvo que estemos tratando de posicionar algo que no es barato y en ese caso, bueno, la intención del usuario. Si son cosas con mucho margen o un tráfico brutal, y cuando te estoy diciendo grandes clientes, te estoy hablando, imagínate, vuelos baratos o cosas así, a lo mejor en ese tipo de tráfico, con poco margen sí sale a cuenta, porque el tráfico es brutal. Pero claro, hay que tener en cuenta que esa gente está compitiendo con webs de sus mismas características. Así que a lo mejor no se da cuenta, pero eso es un problema del departamento de atribución de las grandes empresas para poder hacer los cálculos. No te sabría decir concretamente en cada empresa, supongo que funcionará de manera diferente. Esta ha sido como siempre la lucha entre PPC y SEO. Bueno, de quién esto a quién se lo atribuimos, a SEO, a PPC, es que una vez entraron y se quedó la cookie puesta, en fin, complicado. Claro, sí, tal cual. Y PPC, cuando compite contra SEO, nosotros tenemos la ventaja de que lo nuestro se mantiene en el tiempo. Pero PPC te dice, yo te puedo calcular rápido cuánta plata entra, cuánta plata sale, y vos me tenés que armar algo a mediano plazo, y que entra un montón de factores, y las búsquedas de marca, cómo sabés que no fueron por la campaña de branding. Y es como que sí, es una discusión. Así nos peleamos. Al final ahí hay un mejunje en los sitios grandes que, bueno... si lo siguen haciendo, y supongo yo que si siguen haciendo determinadas cosas,
como por ejemplo el link building obviamente, pues es porque les conviene. Pero además el link building o el SEO en general, lo que permite es no solo alcanzar las primeras posiciones, que es por lo que todos peleamos, sino que además es evitar que tu competencia las alcance, que son dos cosas bastante importantes. No solo ganar tú, sino evitar que gane quien te pueda hacer competencia y al tener mayores ingresos te podría hacer todavía más competencia, es la de siempre. Claro. Sí, sí, totalmente. Sobre todo en empresas grandes que compiten por mercados como mercados claros, ¿no? Como generalmente no son informativos, sino transaccionales. Entonces tenés esta X cantidad de competidores en este mercado, en este país, por ejemplo, y es un poco suma cero. Crece uno y decrece el otro. Claro, efectivamente, así es. Sí, incluso también lo interesante del SEO es cómo aporta, yéndonos un poquito al link building, cómo el SEO aporta al activo de esa empresa. Digamos, la empresa que cotiza en bolsa con un mejor SEO vale más el activo, porque si su producto es el sitio web y tenés un buen SEO que se mantiene en el tiempo y que se va a mantener en el tiempo, a diferencia del PPC, que es un canal que entra y sale, le vas a estar aportando un valor que la competencia no tiene. El PPC es un coste variable y más ingresas porque gastas más, no hay más vueltas que darle. El SEO se podría atribuir en determinada manera como un coste fijo que a mayor es el sitio, más se diluye, como todos los costes fijos, que se calculan así. Entonces, una web a la hora de venderla y ver que tu gráfica de Analytics va para arriba en vez de para abajo, o cualquiera que pueda ver los valores en internet a través de webs como SimilarWeb o lo que sea, ven que va hacia arriba en vez de para abajo, eso es una credibilidad importante para la empresa, para las grandes y para las pequeñas, o para comprar un enlace en ese sitio web, lo mismo me da. Claro, sí, exactamente. Hablamos un poquito también de cómo construir una estrategia de link building. ¿Cómo se construye una estrategia de link building? Es básicamente la pregunta. ¿Se conforma un modelo, digamos, ideal? Me gustaría que el patrón fuera esta determinada forma y vamos hacia allá. ¿O cómo se hace? Llega el cliente, pide, mira, tengo este presupuesto, quiero posicionar estas palabras claves, este es mi sitio. ¿Cómo se arma, se planifica? Bueno, a nosotros cuando alguien nos pregunta por una campaña de link building, nosotros lo primero que preguntamos es el presupuesto. En función del presupuesto lo aceptamos o no y vemos si podemos hacerlo o no. Una vez que ya tenemos el presupuesto, que es un presupuesto que nos encaja en nuestra empresa, yo lo que hago, le digo, vamos a ver, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Cuáles son tus keywords principales y qué es lo que tienes en mente? Porque a lo mejor lo que tienes en mente es simplemente conseguir tráfico. O a lo mejor lo que tienes en mente es levantar determinadas URLs. O a lo mejor lo que tienes en mente es levantar determinadas keywords. O a lo mejor determinadas keywords por long tail. En función de todas esas variables, yo orquesto un planning de actuación. Si me pongo a trabajar en de diferentes maneras y voy monitorizando qué es lo que sucede en función de las cosas que he hecho. En un par de meses le digo al cliente, mira, esto que queríamos conseguir para determinadas keywords, imagínate que me dan 10 keywords potentes, 8 han funcionado y se han movido bien, han reaccionado bien. Y 2 son inamovibles por las circunstancias que sea. Puede ser porque los sitios web de la competencia para esa keyword son más potentes, lo que sea, el motivo que sea. Pues entonces lo que hago es decirle, pues mira, vamos a trabajar estas 8 que reaccionan bien y luego ya cuando tengamos más tiempo y poco a poco vamos a ir siguiendo trabajando las otras 2 que aparentemente son inamovibles por circunstancias propias o ajenas. Vamos trabajando poco a poco, volvemos a monitorizar todos los meses. Es una cosa que hay que monitorizar todos los meses. Y vemos que como hemos empezado a trabajar la autoridad en general del sitio, están despegando keywords nuevas. Nosotros lo detectamos, le decimos al cliente, podemos ir por este lado. O creo que podemos generar un montón de tráfico trabajando el long tail por este otro lado. Muchas veces la planificación inicial de una campaña de link building, en SEO en general, es igual. Nosotros podemos tener en mente una cosa, pero muchas veces hemos trabajado el SEO y vemos que Google toma las determinaciones que considera en muchas ocasiones. Pues y nos da favores en un lado y nos pone trabas en otro sentido. Pues vamos a intentar trabajar
en función de lo que a Google más le gusta. Y luego, una vez que ya recogemos beneficios por ese lado, podemos dedicarnos a trabajar en las partes más duras del sitio web. Pero siempre es planificación, acción. Si la cosa ha funcionado como queremos, continuamos. Si no, se vuelve a planificar y se va cambiando. Siempre esto es un entorno que se mueve, no solo nuestro sitio web, sino que tenemos el player de la competencia también. Hay que tenerlo en consideración. Muchas ocasiones podemos perder un posicionamiento, un ranking o lo que sea, y no es un error nuestro. Ha sido un beneficio de la competencia. Muchas veces me han contratado porque han dicho, es que la competencia está haciendo el link building. Antes no pasaba nada. Como nadie hacía link building, en determinado nicho no pasaba nada. Pero ahora que la competencia se ha puesto, tú lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque te está comiendo todos los resultados, ni más ni menos. Claro. Deduzco entonces que si es una campaña de 6 meses, por ejemplo, no es que al principio se planifican esos 6 meses de forma inamovible, escrito en piedra, porque, como decís vos, al ir variando el cuarto mes puede ser distinto a lo planificado. Sí, puede ser, por supuesto que puede ser distinto. Mira, una de las cosas buenas con las que yo me suelo encontrar es que la gente, las empresas dicen, venga, voy a hacer una campaña por 6 meses. Y al final son campañas indefinidas por los réditos que otorga el link building, que son obvios. Y siempre se suelen quedar. O sea, siempre se quedan, en general. Al no ser que haya habido un cambio en la dirección o que se va el SEO concreto, el Head of SEO del departamento y luego contratan a otros o lo que sea, pero siempre se queda la gente muchísimo más tiempo. Y si tú estás tiempo, yo tengo clientes que llevo 10 años con ellos. En 10 años surgen proyectos nuevos, se cambian partes de la web, pasa absolutamente de todo. Claro, la planificación en esto del SEO, tener una planificación en la cabeza está bien, pero si hay que variar, se varía y punto. No somos adivinos. Claro. ¿Qué es lo que define a un buen servicio de link building, o cuál es la diferencia entre una agencia o consultor que hace un buen link building contra uno que no? Porque a veces pareciera que la única habilidad del servicio de link building es conseguir enlaces más baratos, ¿no? Como yo tengo los contactos, que te consigue el enlace en tal periódico más barato que ninguna otra agencia de este país, entonces si venís conmigo voy a conseguirte más enlaces por el mismo presupuesto. No sé si me explico. A veces pareciera como que el link building se limita únicamente a eso. Sí, bueno, en mi caso particular, probablemente los míos, si los comparamos nuestros servicios con los de otros, de baratos no tienen absolutamente nada. Mi idea no es poner muchos enlaces baratos. Si yo trabajase por margen y cantidad, que es decir, si cuando me contrata alguien me dice, quiero 10 enlaces todos los meses, etcétera, y digo, bueno, habrá meses que tendrás que tener 7, habrá meses que tendrás que tener 12, etcétera. Paquetizarlo de esa manera no me gusta. Todos los meses el mismo número de enlaces no me va. Pero a lo que iba, si alguien quiere vender enlaces baratos y cada vez más baratos y la gente quiere cada vez cosas más baratas, lo que te vas a encontrar es que esos enlaces van a estar puestos por cuestiones puramente económicas en sitios cada vez peores. Si está en sitios cada vez peores, y aquí es la diferencia entre hacer un buen link building y no, el link building no es trabajar hoy y recoger dentro de un mes todo lo que podamos. Una buena campaña de link building es hacer link building y que no te hayan penalizado nunca. Eso para empezar. Trabajar no en el presente, sino con vistas al futuro. Antes, y lo hemos visto toda la vida, se han estado haciendo un montón de cosas siempre en Internet y Google se ha ido cargando a los sitios web en función de cómo han ido aplicando sus guidelines con el tiempo. Pues un buen link builder lo que tiene que hacer es generar ingresos hoy sin poner en riesgo a la empresa en el futuro. Es la idea principal. ¿Competir por precio? Me parece un error. ¿Comprar cosas baratas? ¿Las hay buenas? Por supuesto. Pero en sistemas paquetizados me parece más complicado de encontrarlo. Yo ya te digo que mi idea siempre es, si puedo evitar poner 3 enlaces en vez de 1, lo evito. Quiero poner el menor número de enlaces. Ahora, ¿cuánto tiempo me lleva a determinar que solo vamos a necesitar un enlace o 2? ¿Me lleva más tiempo que una campaña simple decir voy a poner solo 10 enlaces? Pues lo cobro más caro. No hay más vueltas que darle. Un enlace no solo vale por lo que se pueda, por ejemplo, pagar por él para que te lo pongan en determinado sitio.
Ese mismo enlace, si está bien puesto en determinado sitio con su anchor concreto a la URL concreta de nuestro sitio donde más partido le podamos sacar, por supuesto que vale más que simplemente contratar un enlace, poner anchor exacto y tirarlo a determinada landing page, por supuesto. El servicio de Link Builder es más que simplemente poner enlaces. Bien, me gusta esa frase, ese titular que tiraste. Que además es una cosa que se suele olvidar, y esto de ir siempre a precio, en todo en general, siempre suele ser contraproducente para nosotros mismos. Bueno, se ve constantemente. Sí, también me imagino, bueno, en el SEO en general, pero creo que en el link building en particular, a la hora de conseguir clientes como agencia o como consultor, juega mucho la reputación. Es un servicio difícil de mostrar como caso de éxitos previos, ¿no? Y creo también un poco que está relacionado con una discusión que hace poco circuló por Twitter. Creo que Lino Uruñuela tiraba la primer piedra diciendo que notaba que su agencia se estaba especializando en ofrecerle servicios a gente que ya era SEO. Y el link building es como un servicio que es difícil de vendérselo a alguien que no sabe que necesita link building. Como que le tenés que explicar lo que es y a su vez los beneficios, y ahí vendérselo como que parece, no, pará, me estás cobrando por un enlace, no entiendo. En cambio, con alguien, un equipo SEO in company, en una empresa grande, entiende que lo necesita y a veces va a buscar esa agencia especializada. En mi caso, las empresas que nos contratan ya vienen sabiendo lo que quieren contratar. Bueno, vienen con una idea de lo que quieren contratar y saben perfectamente qué es el link building. En nuestro caso igual nos pasa, como lo comentaba en ese tweet de Lino, le contesté que me sucedía lo mismo. Nosotros trabajamos para webs muy grandes, pero también para darle soporte a agencias para determinados trabajos. Yo recuerdo al principio que encontrar, por ejemplo, partners para hacer link building de determinadas temáticas hace muchos años era casi imposible, porque no había tantos sitios web. Ahora nos pensamos que de todo hay un montón de sitios web, pero si miramos en Web Archive, en Web Archive, vamos a ver que la mayoría de las webs con las que trabajamos para hacer link building a día de hoy tienen muchísimo menos de 10 años. Antes era una cosa complicada y te contrataban para decir, necesito esto para tenerlo para tal día porque yo no soy capaz de conseguirlo, o quiero mantenerme fuera de las típicas plataformas de venta de enlaces que tampoco existían antes, y te contratan para eso porque a lo mejor no tienen un departamento específico de gente de link building. También es cierto que tener a alguien para hacer link building o un SEO in-house, por ejemplo, lleva unas cargas fiscales que a lo mejor te está lo que está provocando es que compres un enlace al 50%, pero los costes diferidos que tiene, a 50 euros, perdón, pues luego los costes atribuidos a ese enlace de la persona que tienes contratada, de las cargas fiscales, etcétera, etcétera, hace que te valga 150 euros, por ejemplo. Entonces, hay que tener todas estas variables en consideración, pero ya te digo, a mí quienes llaman a nuestra puerta son gente que ya sabe de qué va el tema. Pues nosotros no hacemos ni publicidad ni cosas de esas tampoco, y tenemos la suerte que el que viene ya sabe más o menos lo que va. Trabajamos básicamente por recomendación. Claro. Una pregunta que me hizo Luis Villanueva para que te pregunte, así tipo sección donde oyentes le preguntan a los entrevistados. Luis Villanueva dice, ¿conoces algún nicho donde con inversión indefinida, inversión infinita, te doy todos los recursos que quieras, es muy difícil conseguir enlaces y posicionar ahí? O todos los nichos, yo te doy cualquier nicho y vos me decís, si hay plata, yo te lo posiciono. Sí, si hay plata, te lo posiciono. Claro. Sí. Que te lo posiciono no en las condiciones en las que me gustaría hacer las cosas a mí. Imagínate un nicho del que sea... Siempre se puede encajar un enlace en muchos sitios. Siempre que utilices el anchor test conveniente. Si utilizas un anchor test conveniente, imagínate que tenemos un montón de sitios web de cocina y tú tienes una web de electricidad. En esos sitios web de cocina, si utilizas el anchor apropiado, podrás poner enlaces a la página web de electricidad. Hablas de los enchufes que hay en la cocina. Cualquier cosa, lo que se te pueda ocurrir. Te descargas el texto, lo analizas, te PDF como te dé la gana y
y siempre vas a encontrar algo por donde sacarle un pequeño rédito. Así que sí, si tienes muchísimos recursos, siempre vas a encontrar algún sitio donde poner un enlace que nos encaje. Sin embargo, te pongo un ejemplo, cosa que me encontré al principio. Tenía presupuestos para contratar enlaces temáticos de determinadas temáticas complicadísimas y el problema que tenía es que no me podía gastar el presupuesto porque no había sitios suficientes y me había recorrido internet 78 veces en el idioma pertinente de cada temática que tenía que buscar y no había sitios, sobraba siempre presupuesto. Estas webs que hay a día de hoy que son un poquito miscelánea, que hablan un montón de cosas, esas webs antes no existían en general. Es que era súper complicado encontrar partners. Ahora lo que es complicado es, entre tanta morralla, encontrar los que nos convienen. Entonces, digamos, a día de hoy ya eso está resuelto. Se consigue. Dame plata que lo consigo. Sí, se consigue, sí. Y hay mucha gente que lo ha conseguido de esa manera. Además, hay sectores donde se ve que cuando llega un SEO lo revienta. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para meternos en todas las partes, pero vamos, se nota muchísimo. Hablemos un poquito de penalización por enlaces. ¿Qué se puede decir, digamos, más allá llega el mensaje tan lindo por Search Console de la penalización manual? Subimos el disavow indicándole a Google, bueno, estos enlaces fueron malos, mea culpa, no volverá a suceder, no los tengas en cuenta. Y ya está, salimos. Es soplar y cantar. Subir el archivo y subirlo bien a la primera y que ya valga, no pasa mucho. Pero vamos, el problema, aunque saliésemos de la penalización con el tiempo, lo que nos va a pasar es que probablemente vamos a tener que recortar también enlaces. Al principio vamos a intentar quitar los 4 concretos. Y te va a decir Google, no, hay más, me parece. Hay más que son malos. Efectivamente. Y al final lo que va a pasar es que vas a dejar el árbol sin ninguna rama y al final es fácil incluso que se muera de haber cortado tantas hojas. Suele pasar. A día de hoy, y lo he visto hace poco, un caso en el que te llegaba el aviso a Search Console, te decían, oye, hemos detectado esto. Se buscó dónde podía estar la responsabilidad del tipo de enlace que era, etcétera, dónde podía venir. Se pidió al sitio donde estaba que se quitase y no pasó nada. Es decir, ya no... Si estás al tanto, por lo que he visto, a día de hoy, Google te avisa y te da tiempo a no incurrir en la penalización. Una previa, tipo AdSense, que te avisa, un strike 1, strike 2. Sí, efectivamente, te está diciendo, oye, que esto huele un poquito regular. Ahora también te digo una cosa, solo basta un enlace para que te llegue ese tipo de aviso. O sea, no estás realizando una estrategia de diversos enlaces de mala calidad. No, con uno basta. Ahí es donde está el trabajo del buen link builder, que no pase, ni una sola vez. ¿Pero se puede evitar o el trabajo del link builder a veces es apagar ese fuego también? Sí, a veces te pueden contratar para limpiar sitios, a lo mejor sitios que no han sido penalizados, pero para evitar que tener un perfil demasiado nocivo en tanto a enlaces negativos entrantes se refiere. Hoy o ayer me preguntaron concretamente por ese servicio, pues bueno, limpiarlo antes de que podamos encontrarnos con algún problema está bien. Google dice que los enlaces de muy mala calidad ya los desautoriza él solo, pero el uso de anchor test exacto sobreoptimizado, entre comillas, que nunca me gusta utilizar esa palabra, pero la digo para que la entendamos todo el mundo. Utilizar en sitios de buena calidad anchor sobreoptimizado también acarrea problemas de penalizaciones de enlaces. Esos no los desautoriza y ahí sí te puede llamar a la puerta y decir, oye, estos enlaces son no naturales y a lo mejor no lo has hecho tú. Es decir, para hacer SEO negativo es mejor. Hacia ahí va, esa era la siguiente pregunta, me gusta que te adelantes, sí. Es para que alguien esté previsto, no para hacerlo. Pero es mejor contratar enlaces en sitios buenos y utilizar anchors exactos, que sean una concatenación de keywords, es decir, zapatillas negras Nike, por ejemplo, y enlazar un montón a determinada URL en exceso para que Google pueda determinar que los que estamos haciendo trampas somos nosotros y no otros en nuestro nombre, que es como se hacía antes, que era comprar enlaces con anchor test exacto en páginas, yo que sé, del este o de Asia, enlazando a nuestra web de zapatillas en Argentina. Eso olía mucho y Google lo detectaba, aunque yo he visto
y lo puedo acreditar y me sorprendió mucho. Estaba dando una ponencia en Rumanía, gente muy maja, por cierto, y no tenían ningún tipo de miedo respecto a las penalizaciones de los enlaces. Los eventos allí de SEO y marketing digital no son tan accesibles como, por ejemplo, en España, que puede ir cualquiera, incluso los hay gratis. Allí el precio de la entrada era bastante considerable, pues a lo mejor valía 600 euros o por ahí. Eran las empresas grandes de Rumanía las que estaban en el evento y me decían, si quieres compro un paquete de enlaces ahora mismo y me meto 50.000 enlaces a mi sitio. A un sitio donde estaban trabajando un montón de gente. O sea, imagínate una empresa importante argentina y que te diga el SEO, pues si quieres yo le meto aquí 500.000 de enlaces que estoy comprando aquí, y no pasaba nada. No quiero entrar en el tema de por qué puede ser el motivo de que allí no pase, o pase aquí, o que no le pasara a él, que es un tema muy largo, pero bueno, hay sitios donde no pasa, pero aquí sí pasa. Los enlaces malos, esos, pues ya, bueno, pues que diga Google lo que quiera, pero salir de una penalización por enlace sin haber hecho caso es muy costoso, muy costoso. Muchas veces es mejor hacer una redirección, cambiar de dominio y hasta luego. Sí, eso siempre... Igual yo estoy a favor de la 300... si se puede rebrandear y meter una 301, estoy a favor, aunque la penalización sea por otra cuestión. Ante la duda, migramos. Siempre está un poquito bien limpiar, pero eso es una faena, claro, porque todo el link building hecho anteriormente, pues bueno. Pero bueno, en fin, son cosas con las que no me enfrento mucho. Yo creo que la gente cada día tiene más cuidado a día de hoy. Y se ve mucha Yo cada día veo más, sobre todo orientado a que el link building sea barato. Hubo un tiempo que se hizo un link building, por hablar meridamente claro, muy guarro, y ahora creo que en determinados sectores que no deberían ser tan guarros se está haciendo link building guarro otra vez, por intentar ahorrar costes que al final se te van a llevar el negocio por delante. Bien. ¿Le das valor a los enlaces que puede tener digamos que apuntaban hacia un dominio que se compra, un dominio expirado, un dominio que antes tuvo contenido y ahora se le genera otro tipo de contenido? Porque desde Google oficialmente han dicho alguna vez que si es otra temática no vale ese enlace. Hombre, imagínate, si estás comprando un MD, pues expirado, evidentemente la temática que les estaba enlazando es la misma que para lo que lo vas a utilizar tú. Claro. Hay muchas veces que dicen muchas cosas, pero solamente para casos muy concretos, pero la mayoría de los casos son grises. Es decir, ¿qué me dice que esta temática no puede tener determinada relación con otra temática? Pues es posible. Yo no me preocuparía demasiado de ese tipo de cosas. O sea, Google dice muchas cosas, pero hay algunas cosas que, bueno, se cumplen de esa manera. En el futuro, quizás sí, pero a día de hoy no. Pero claro, nosotros trabajamos para el presente y el futuro, no para el día de hoy solo. Obviamente. Cuando se habla de comprar enlaces, muchas veces están presentes los famosos, comillas, enlaces de periódicos o enlaces que se compran en periódicos, en medios digitales. Durante un tiempo era como la meca, ahora creo que está como empezando a mermar. Hubo como un hype exagerado. Estoy como es una pregunta, es medio una opinión, y te estoy diciendo, ¿coincidís conmigo en que hubo un hype exagerado? O sea, a mí me parece que en un momento parecía que le ponías un enlace periódico a cualquier nicho y de golpe posicionaba y facturaba $1.000 por día. ¿Qué opinión te merecen ese tipo de enlaces? Primero, todo necio confunde valor con precio. Un enlace en un medio, un enlace en general, un enlace siempre está bien. Siempre está bien. Y en medios también están bien. Si ese enlace lo estamos usando de la manera correcta. Lo que te volvía a decir antes, si somos capaces de encontrar un vínculo en el medio que nos está enlazando, con el texto que relaciona y envuelve a ese anchor, con el anchor que usamos y vamos a enlazar a la URL pertinente, que tenga un texto similar. Mira, Link Affinity de Sico vale muy bien para ese tipo de cosas. Y que haya una relación entre los dos contenidos, bien. Poner enlaces en medio por poner enlaces en medios es como lo mismo que decir, pues poner enlaces en blogs de cocina porque sean blogs de cocina y ya está. Hacer link building a precio tiene unas consecuencias. A lo mejor no a día de hoy, pero en el futuro, fijo. Se puede hacer link building, compartir muchos enlaces con otros en un post, pero con otros que sean enlaces comerciales de gente como tú. Pues por ejemplo yo no lo haría. Que en un enlace que yo compre haya otros enlaces a otras páginas web, no me preocupa. Pero que mi perfil de enlaces y mi patrón de enlazado habitual
sea en medios y compartiendo enlaces, artículos con otros enlaces comerciales, etcétera, pues no lo haría. Se puso eso muy de moda y sí, me pareció bastante guarro aquello. Eso de entre 4 compramos un enlace de 100 euros, nos queda 25 cada uno y es un artículo genérico con 4 enlaces a 4 sitios totalmente distintos. No lo veo, pero claro, yo también entiendo que hay gente que los recursos económicos que tiene son limitados, eso es obvio, pero es que es el pez que se muerde la cola, porque tengo poco dinero y compro estos enlaces y que son baratos, pero claro, ingreso poco pues porque estás generándote un perfil de enlaces barato y de mala calidad. Pero, insisto, si se hace bien, los enlaces en los medios pueden funcionar perfectamente. ¿Y por qué no de vez en cuando tener enlaces en medios? Es una cosa completamente natural. Excelente, excelente. Bueno, César, vamos finalizando, si te parece. ¿Algo que te haya quedado así en la punta de la lengua, que tengas ganas de decir, que me haya olvidado de preguntarte relacionado con esto del link building? Por supuesto, una hora no alcanza para hablar todo lo que se puede hablar, ¿no? Bueno, es que me podría estar. El otro día estaba dando una clase en un máster 5 horas y cuando me quise dar cuenta me tenía que ir. Me hubiera estado allí todo el día y era de iniciación. Yo lo único que diría, bueno, voy a hacer aquí, el que se quiera descargar la guía que tenemos en PDF en Cráneo Privilegiado, con buscar Link Building Cráneo Privilegiado, ahí ya van a acceder a la guía, pero lo que quería decir es... Siempre, cuanto más se sepa de absolutamente todo de SEO y tengamos unas nociones claras de por qué es importante que un enlace vaya hacia no sé dónde, por qué es importante que tengamos un perfil de enlaces potentes, por qué un enlace vale para posicionar, etcétera. Cuando sepamos el motivo real de por qué un enlace es tan importante, podremos aprender a discernir si algo es bueno o es malo, si es contraproducente o no. Si simplemente hacemos link building porque sabemos que si ponemos un montón de enlaces a determinada URL, esa URL va a crecer y va a subir. Si simplemente sabemos eso, ahí hay un fallo de base que nos va a llevar a cometer errores en el futuro o que Google detecte cosas que puedan ser controvertidas y nos tire el posicionamiento. Si sabemos cómo funciona y cuál es el motivo por el que un enlace hace que una URL suba, ahí estaremos haciendo un link building de calidad porque entenderemos cómo lo tenemos que hacer. El link building es una cosa en muchas ocasiones arriesgada que tenemos que tener en consideración, que lo que a lo mejor Google no detecta hoy como pernicioso, por cuestiones computacionales, por cuestiones de que no se han dedicado mucho tiempo a ello porque están en otra parte del negocio o lo que sea, no quiere decir que dentro de 5 o 10 años no le vayan a meter mano. La mayoría de las webs antiguas que conocemos de toda la vida se fueron muchas de ellas al garete por estas mismas circunstancias. Nosotros sabemos lo que le pasó a otros. Obremos en consecuencia en el presente para no tener problemas en el futuro. Excelente. Bueno, César, quiero cerrar con esa reflexión que fue realmente muy buena. Los oyentes que te quieran buscar, además de en Cráneo Privilegiado, ¿por dónde te encuentran en la red? César Aparicio en Twitter y ya está. O contacto @cesaraparicio.es, que es mi mail. Pero sí, a través de Twitter poniendo César Aparicio, César Aparicio, porque César Aparicio ya estaba cogido, porque no era yo muy fan de redes sociales hasta hace no mucho. Pues llegué tarde, pues ahí me pueden encontrar. Está bien. Tenés más seguidores que el César Aparicio original, eso es lo importante. Si tenés más, estás bien. Hombre, por favor. No es que tenga más seguidores, sino que además los seguidores que tengo son de muchísima más calidad. Excelente. Yo te sigo, así que me siento halagado por él. Entre ellos estás tú, claro, por supuesto. Excelente. Bueno, César, muchísimas gracias por venir por segunda vez a La Máquina del SEO. Gracias a ti por la entrevista y a todos los que la escuchan. Y me parece un gran formato este de los podcasts para irlo escuchando en el coche, en la oficina. Nosotros no lo ponemos en la oficina y la verdad es que no lo pasa. Habrá gente que no lo entienda, pero nos lo pasamos bomba con los podcasts. Así que muchas gracias a ti por haber tenido esta iniciativa y acercar el conocimiento al mayor número de personas posible, que eso nos hace mejorar a todos. Bueno, César, te mando un abrazo muy grande de vuelta. Gracias por venir. Vale, gracias, adiós, chao.